Ya, Hola, ¿cómo están? Nuevamente muy acá en Para Compartir, el programa de Sil Romero y Pato Brusa desde La Plata, Argentina, para el mundo. Me llamo El Villorio y voy a compartir con ustedes un sueño, el sueño de las personalidades que nos visitan, que nos contarán cómo los hicieron realidad, les van a apasionar, los van a inspirar. Tenemos hoy el honor de recibir en este espacio a dos figuras, a dos grandes artistas, Ana Victoria Chávez y Santiago Cobaldós. No necesitarían presentación, en realidad, pues su aporte a la cultura es vastamente conocido y valorado tanto en nuestro país como en el exterior. Para cumplir una formalidad solamente voy a decir que Ana es argentina, platense, concertista de piano, egresada del Conservatorio Provincial Gilardo Gilardi, con los títulos de profesora de piano e instrumentista, directa alumna, entre otros grandes maestros, de la eximia profesora Elizabeth Westerkamp. Su trayectoria es demasiado extensa para este resumen. Solo voy a señalar que actuó como solista y también junto a renombrados conjuntos de cámara dentro del país y en el exterior. Así estuvo en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania. Bueno, también se destaca en otra faceta de su vocación musical como maestra, maestra de piano, cuya significación ella dimensiona a partir de su propia formación, de la propia formación que ella recibiera. Santiago Cobaldós, bueno, ¿qué voy a decir de Santiago? Uno de los más lúcidos filósofos de la actualidad a nivel mundial. Es argentino, nació en la ciudad de Buenos Aires y también es escritor, ensayista, poeta, traductor, un polímata. Y en todas sus actividades se destacó con brillo propio, siendo merecedor de muchos premios, reconocimientos, bueno, distinciones cimeras, realmente. Una de las últimas fue la designación como ciudadano ilustre en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, es imposible siquiera enunciar todos los logros de nuestro egregio visitante. Bueno, muy bienvenidos Ana y Santiago. Es realmente un dúo tan selecto que, y que se han juntado para hacer ese espectáculo tan único, tan maravilloso, en el que presentaron la musicalización de poemas remontándose a Bach, a Mozart y a otros geniales compositores que acompañaban las composiciones de exquisitos poetas de las más variadas tendencias, bueno, tan antiguos como Cátulo o modernos, como Borges, como Pessoa, como el propio Santiago, que es un gran poeta, y en la voz seductora de Santiago. Bueno, ya vamos a estar escuchando de ustedes qué es lo que corresponde. Anita, como gran maestra, quisiera que nos explicaras cómo se compatibilizan el lenguaje de la música y el de la poesía. ¿Cómo orientaste tu búsqueda cuando Santiago te iba dando los textos? Para lograr este perfecto ensamble de los textos con la música. Bueno, Elvirita, muchas gracias primero por la invitación. Siempre es un placer dialogar con vos. Bueno, cuando Santiago me convocó a esta aventura, estábamos en pandemia y vos sabés que, bueno, era un momento muy especial para todos. A mí me llevó a una introspección, a una búsqueda primero. Primero tuve que lidiar con mis prejuicios
desasirme de ellos, ¿no? De decir, bueno, la música y la poesía, ¿cómo hago para conjugarlos al mismo tiempo en un diálogo? Cuando logré superar eso y me apasioné con la tarea y encontré que podían dialogar como dos partituras simultáneas y que podíamos hacer, que yo podía escuchar en la voz de él un relato musical incluso, dije, ah, bueno, acá podemos hacer música de cámara. Lo tomé a él como un instrumento, lo escuché y fui buscando en mi repertorio histórico de piano solo, que era una actividad que yo había dejado hacía mucho tiempo porque durante mi formación en la adolescencia y en la juventud, por supuesto que hice repertorio de piano solo, pero después me volqué más a la música de cámara, que es lo que más me gusta, ¿no? Que es el diálogo en realidad con otros instrumentos. Entonces, bueno, lo encaré desde ese lugar y como la poesía es algo intimista y algo eh, íntimo, con determinadas emociones y con un micromundo, bueno, primero me remití a ese repertorio intimista que yo había aprendido en mi juventud y en mi adolescencia. Y ahí me puse a buscar con lo más, digamos, con lo más esencial y lo más histórico de mí. Y ahí encontré los colores y encontré las emociones y empecé a conjugar y a jugar también, a jugar y a conjugar con lo que él me proponía. Jugar y conjugar, qué Y bueno, bueno, me resultó un mundo fascinante, fascinante. realmente. Que Santiago, después se sí, abrió, por supuesto, al diálogo con él, después se incorporó claro, van Federico, que bueno, surgiendo. hoy no puede estar entre nosotros, pero que hizo grandes aportes desde su lugar también. Pero bueno, el origen, la génesis de todo esto fue un poco de esa manera. Qué lindo. Santiago, vos en una Ujú. otra oportunidad que tuviste la deferencia de darnos una entrevista que también fue con los dos, hablábamos precisamente de esto que estaba en proceso de gestación, ¿no? Qué fantástico que la pandemia no frenó a los creadores, no, no lo frenó. Al contrario, yo creo que eh, tuvieron mayor oportunidad de sacar todo eso de interior, como vos decís, ese proceso, ¿no? ¿Cuál fue tu motivación, Santiago, para crear este magnífico espectáculo? Si bien vos ya venías con una experiencia de música y poesía, pero bueno, esto que llamaron entre ustedes Orfeo, ¿y por qué? Contame. Bueno, vamos a ir a la raíz más oscura y diáfana a la vez de esto. Yo, ante todo, descubrí a Ana. Lo que yo descubrí fue a Ana. Ana como alguien a quien sentí como capaz de darle hospitalidad y recepción a lo que yo creí que era posible. No podría explicar esto excesivamente, pero hay un término que ahorra las explicaciones que se llama empatía. Conversando con ella, conociéndola, yo tuve la impresión de que podíamos juntos llevar adelante esto. Esto es lo primero, es lo que está en la raíz. Después vino la propuesta propiamente dicha, pero primera y fundamentalmente fue mi descubrimiento de ella. Esto es fundamental porque después sí, entonces yo le propuse concretamente y ella lo tomó con la cautela del caso que acaba de describir hasta que finalmente se transformó Ana en una gran traductora. Porque lo que Ana hizo con lo que yo le propuse fue un trabajo extraordinario de traducción musical. Fue Tal difícil. vez ella no, Tal vez ella no se caracterizaría a sí misma como traductora, pero lo que ella hacía era vertir lo que yo le entregaba en forma de palabras a Exacto. lo que su oído le proponía musicalmente y me devolvía el destino musical que corría lo que yo le proponía absolutamente encarnado en una propuesta musical.
Entonces yo descubría el destino musical de las palabras que le proponía, ya fueran poemas míos o de otros grandes poetas. Así como en determinados momentos ella me decía, mira, no le encuentro a este poema un destino musical, buscaré algo más, pero fíjate si tenés algo más para ofrecerme. Era un tanteo de ciegos y videntes simultáneamente. Discerníamos y avanzábamos en la oscuridad y de pronto un relámpago maravilloso iluminaba la conjunción, la comunión entre su música y los poemas que yo le promovía. Nos dimos cuenta que estábamos realizando una travesía Una y que travesía por... esa conjunción entre su discernimiento musical y mis propuestas poéticas honraban a alguien. Sí, honraban a alguien llamado Orfeo. Orfeo, porque la figura de Orfeo resumía esa doble pertenencia al campo de la sonoridad musical y de la palabra. Entonces nuestro grupo en realidad encontró su nombre en esa figura que además se distingue por el hecho de una enseñanza maravillosa que nos legó a los dos y en la que Ana es experta. Discernir no es lo mismo que explicar. Entonces, claro, Orfeo cuando quiere estar seguro de que Eurídice lo sigue, necesita volverse hacia ella, pero Ana le diría, no, si querés realmente estar seguro de que te sigue, buscala en tu corazón. De Buscando. modo que Orfeo fue la figura que con esa advertencia se convirtió en el nombre del trío, al que, como ella recordaba, se sumó Federico, un violinista excepcional, un hombre que está tocado por el violín, en el mismo sentido que uno dice tocado por la gracia. Bueno, él está tocado por el violín y realmente lo hace hablar. De modo que así nació. Qué lindo. Realmente sí, más o menos yo tenía idea porque había conversado con ustedes de esto, ¿no? Santiago, hace más de 50 años, Salvatore Quasimodo decía que veía al mundo situado en la orilla opuesta de la poesía, como si el poeta fuera un obstáculo. Sin embargo, en la actualidad, y hubo un alejamiento, digamos, de la poesía, y yo en la actualidad percibo, me parece percibir una revalorización de la poesía y de los poetas. Vos que le vas a la poesía a lo más alto, ¿qué nos Vos podés? sos una, vos sos una persona joven y llena de entusiasmo. Yo soy un poco más cauto. Soy un poco más cauto. Sí, yo te diría que el destino de la poesía generación tras generación es el mismo. La poesía es una propuesta que nos invita a sustraernos a una mirada obvia, allí donde prepondera la costumbre, el prejuicio, la indiferencia. La poesía irrumpe e ilumina con palabras privilegiadas la significación de las cosas en los términos en que Ana lo decía antes, con intimidad, con intimidad. Ahora, esta lucha por restituir la intimidad en el trato con el mundo es generación tras generación la misma. La poesía es hoy un lenguaje subalterno, yo te diría un lenguaje marginal, dentro de los géneros literarios, en un sentido puramente editorial, es la que menos espacio encuentra, es la menos rentable comercialmente, es tal vez sustancial, pero no por eso reconocida. Y te voy a decir algo que tal vez te sorprenda. Me encanta que esto siga siendo así. ¿Por ¿Por qué? qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se trata de la rencorosa apología de un género marginado. Se trata de entender algo que dijo un gran poeta argentino ya fallecido, que se llama Guillermo Boido. Guillermo Boido dijo, la poesía no se vende. La poesía no se vende porque la poesía
no se venden. Es decir, que tiene ella una demanda fundamental dirigida al lector, que es esta, decirle, mire señor, yo no entretengo, yo lo convoco a usted a que se explore, se interrogue, se desconozca y se reconozca incesantemente, se enamore de su enigma y se distancie de su obviedad. No es un género muy simpático, es solo imprescindible. Bueno, en la anterior entrevista que ustedes me concedieron tan amablemente, Anita, ¿te acordás que hablamos de el poder sanador del arte, tanto de la música como de la poesía o de la literatura, ¿no es cierto? Vos dijiste cosas, los dos dijeron cosas muy interesantes sobre eso, que me gustaría darlas a conocer, compartirlos, ¿no? Porque hablábamos de ese, como el salvataje, y en este momento tan particular que estamos viviendo en la humanidad, yo creo que es realmente un arma muy importante de salvataje. ¿Qué opinas, Ana? Bueno, estoy totalmente convencida y estoy de acuerdo con lo que decís. Em, Siempre el arte ha sido una terapia, entre comillas, pero una puerta hacia uno mismo, digamos, hacia un autorrescate, ¿no? En el caso de la música, que es de lo que yo puedo hablar, pero no solamente, porque también en la escritura, yo cuando era chica escribía y alguna hora lo sigo haciendo a veces, aunque no tanto como quisiera, son, este, eh, no los llamaría actividades, son situaciones esenciales, digamos, así como uno necesita del aire, necesita de la nutrición, necesita también un artista de, de ese recurso de autoconexión. O sea, el arte te conecta con vos mismo, pero te conecta con la vida, te conecta con la naturaleza, te conecta con la propia naturaleza. Eh, la música tiene, en mi caso, una, es un llamado a al orden, a la conexión, a la restauración, al placer, al silencio, pero también a los sonidos que uno reconoce y que también en el esfuerzo y en el trabajo encausan a la mente. En ese sentido, también en la tan necesitada en este momento salud mental o reconstitución mental y emocional, bueno, es una puerta a la cordura, de alguna manera, o a la búsqueda de algo más. Eh, a mí me restituye estudiar, por ejemplo, estar en contacto con la música, estudiar me, me restituye, me apacigua, pero también me encausa. Entonces yo creo que ese efecto que hace en mí el trabajo dentro de la música, el estudio, bueno, a través de la concentración que demanda, a través del placer también que genera de alguna manera el conseguir un objetivo o por lo menos estar trabajando, eso de estar en la búsqueda y en el trabajo, es un camino, es un estado de meditación también, que a través de la concentración y a través de la búsqueda enfoca, conecta con uno, pero con algo más de uno, ¿no? Con, conecta con algo más. Porque Claro, no solamente es una cosa así como si te dijera hedonista, parece, no. No, no, no. Conecta con algo más de uno, con el algo más que difiere de cuando uno está, qué sé yo, en soledad haciendo algo mm, cotidiano. No, no, no. Es otro estado. Es un estado distinto, de superior. otra lucidez, de otra conexión.
Otra con conexión. uno mismo y con el entorno también, ¿no? Sí, Yo encuentro respuestas mientras estoy estudiando. A veces encuentro respuestas no solamente a lo que estoy estudiando, sino a problemas que tengo en la exacto. vida. Por eso te hablo de un Eso decís de la estado que meditación, uno ¿no? entra. Claro, por eso es un estado de meditación activa, porque uno está moviéndose, está moviendo los dedos, está moviendo la cabeza, estás leyendo una partitura, estás tratando de resolver un problema musical, pero algo ocurre también en ese estado que no solo te conecta con lo que estás haciendo, en mi caso, ¿no? Sino que a veces, de repente, encuentro la solución a un problema o a algo que necesitaba resolver y en, en esa Es como que tarea te cae en ese musical que momento, estoy ¿no? haciendo, la encuentro, ¿no? Entonces, bueno, es muy impresionante la música en ese sentido. En esa conversación que habíamos tenido con Santiago, él decía, yo no podría vivir sin escribir, ¿no es cierto? Es como una parte de vos mismo. Pero yo digo, también ustedes subrayaron una cosa muy interesante, que era ese poder sanador, es respecto del que recepta el arte que hacen ustedes en este caso, y también de ustedes mismos. Es decir, la Mm. sanación es mutua, ¿no? Es el receptor del arte, el que escucha un concierto, el que lee un libro, el que lee un poema, y también la persona que lo hace, ¿no? Son las dos situaciones. Yo que además veo que, por ejemplo, la vida de ustedes ha estado, digamos, determinada o signada por dos coordenadas que son el aprendizaje y la enseñanza. Y Ana, desde el arte, dedicada con pasión a infundir en los chicos, eso es hermoso, enseñarles piano, pero en la búsqueda de su propio talento, de su propio estilo, ¿no es cierto? Y ahora estás en una situación muy particular, muy difícil para vos, ¿no es cierto? Que es con con esta chica, que no quiero decir niña prodigio porque no me gusta ese epíteto, pero sí diría que es una niña que tiene facultades extraordinarias, ¿no es cierto?, para la música. ¿Cómo está llevando eso, Ana? ¿Me oís? Bueno, con una enorme responsabilidad, pero a la vez con muchísimo placer, y aprendiendo de ella y aprendiendo también de mí porque me obliga a buscar mis más altos recursos, ¿no? Eso es lo que a mí me fascina del hecho de enseñar. El hecho de enseñar te obliga a una introspección, a una búsqueda de tus propios recursos y a ir más allá de vos mismo, ¿no? Tenés que estar muy conectado con vos mismo y muy conectado con el otro. Entonces, este doble juego de percibir al otro, de ver qué es lo que el otro necesita para su desarrollo y buscarlo en vos mismo para entregárselo, o sea, esta entrega es lo más fascinante para mí de la enseñanza, ¿no? Porque hay que conectar profundamente con otros y hay que conectar profundamente con uno mismo y decir, bueno, a ver, acá tengo que darle todo, tengo que darle todo para que ella pueda desarrollarse. Y eso Y encontrar su propio estilo, su propia es personalidad en la un música. intercambio apasionante. Debe ser. Sí, en estos casos así, en estos casos como está Nena, la personalidad está. Lo que necesitan es las herramientas, necesitan herramientas. Y entonces hay un camino que se da a una velocidad muy alta y a una, digamos, intensidad muy alta. Porque lo que pasa con la gente, con los niños muy dotados es que te traen un hambre atroz. Y entonces vos tenés que dar de comer a eso y tenés que abrir puertas, abrir Y una puertas. A veces demanda, ¿no? ya vienen con... Claro, es una demanda muy alta.
muy alta y muy apasionante, ¿no? Pero Porque es una experiencia te apasionante, entregan ¿no? mucho también. Vos das todo y te entregan todo y te devuelven todo y ayudar a un potro así, ¿no? Yo siempre la comparo con un potro salvaje. Ayudar a un potro así a correr y Claro. a darle la libertad de poder moverse es hermoso porque vos la ves sonreír y ser feliz Santiago, en su ámbito. Y bueno, eso es lo más lindo que hay. Poder ¿desde qué ayudar. lugar? Yo quería decir, porque hay como un paralelo, cuando vos impartís clases de filosofía, como alguna vez dijiste, buscando siempre ese punto de confluencia entre dos generaciones. ¿Qué nos podés decir de eso? Yo ante todo quisiera decir que después de escucharla a Ana, lo que aconsejaría es que repasemos lo que dijo. Pero esto no es una cortesía. Ella ha manifestado algo fundamental en lo que yo no puedo dejar de reconocerme y yo espero que los oyentes se arriesguen a escucharla. Porque lo que ella ha dicho es metafísica, existencial, religiosa y cósmicamente decisivo. Repito, metafísica, existencial, religiosa y cósmicamente decisivo. Ella ha empleado palabras de todos los días. Ojo con la familiaridad. Ojo con la familiaridad. Permitamos que esas palabras reluzcan y brillen como un pez cuando se lo saca del agua y resplandece. Porque lo que ella ha dicho es no una pedagogía, es un posicionamiento existencial. Y yo, por supuesto, te voy a contar lo que a mí me pasa también, La pero como un enseñanza en sí misma, es eso. como un epígrafe. Sí, pero la enseñanza, ¿sabes qué es? A mi modo de ver y en función de lo que yo he escuchado, es un parto recíproco entre quien enseña y aprende. No hay un maestro constituido y un alumno por constituir. Es un encuentro amoroso en el que se dan a luz los dos. Por eso uno no le puede enseñar a cualquiera que quiera aprender, ni tampoco puede enseñarle a alguien que desesperado por aprender se ha entendido como alguien al que le falta técnica. Lo que escuchamos, y lo recuerdo porque lo celebro, por eso lo recuerdo, lo que ella ha dicho es estudiar me restituye, me encausa. Estudiar crea en mí un estado de lucidez que yo no tenía. Es decir, no se trata de que uno va a estudiar para aprender, uno va a estudiar para ser y enseña para ser. Y lo que le transmite al que aprende es la alegría de ser y lo acoge en la alegría de ser. Por eso puede ser su maestro. Eso dijo ella. Lo quiero recordar, lo quiero enfatizar, porque tenemos una visión tan frívola de la Ay, sí, enseñanza. Nos parece que tiene que ver con la transmisión de un contenido. No, es un acto de amor. es un acto de amor. Es un acto de amor, de constitución recíproca. Y a mí me pasa igual. Cuando yo estoy en una clase, estoy desesperado porque mis alumnos vivan la emoción de aprender. Claro. Vivan la emoción de aprender, no me interesa que entiendan en forma disociada de la transfiguración interior por la que tienen que atravesar. Entonces, un verdadero maestro, creo yo, es ante todo un desvelado. Es alguien que está atrapado por la alegría infinita de tener una buena nueva y levanta una plegaria que es por Dios, escúchenme desde los más íntimos de ustedes. Si no lo entendemos así, pues entonces tendremos materias, disciplinas, carreras, después de música 1 vendrá música 2, después de filosofía 1 viene filosofía 2, y así saldremos de la facultad convertidos en Sí, con licenciados. conocimientos, pero no con la comprensión de lo que es, ¿no es cierto? Déjame que te diga un secreto, sin conocimiento. Ay, Porque el verdadero conocimiento es entrañable.
Una persona culta es una persona que ha sido transfigurada por el saber. No es alguien que sabe algo, esos son los eruditos. Los eruditos saben un montón de cosas, pero son vírgenes. No hicieron nunca el amor con el saber. Es el pasaporte a la libertad ese, el Ujú. saber, ¿no es cierto? Ahora, y yo Creo veo, que sí. justamente yo te quería preguntar, porque vos estás tanto en la literatura como en la filosofía, que son tan importantes porque parecería que son las dos que nos explican cómo es el mundo, ¿no es cierto? Y yo digo, actualmente tienen la, se transmiten de la forma que tienen que hacerse, se les confiere realmente la importancia que realmente tienen. Aquí volvemos un poco a tu pregunta sobre el destino actual de la poesía. Cuando vos decías, ¿será la poesía hoy está mejor reconocida que ayer? Yo te diría que el reconocimiento cabal de la poesía o de la enseñanza, de la filosofía o de la literatura siempre es problemático. Siempre es problemático. Cuando el reconocimiento es excesivamente condescendiente, hay algo que no ha sido transmitido. La poesía introduce un desvelo muy hondo, sin que eso implique la ausencia de una emoción llena de ternura y de amor. Pero de verdad, la poesía, la literatura, la filosofía son un riesgo. Son un riesgo. Exigen que el que aprende se exponga a una dimensión de la realidad que implica un redescubrimiento de sí mismo y no siempre se sale indemne de esas relaciones. Se sale conmovido, se sale fuertemente afectado por la necesidad de volver a preguntarnos quiénes somos. George Steiner comenta en una página preciosa cuál es la diferencia entre el erudito y la persona culta. Dice que si a un erudito le preguntan si ha leído las tragedias de Shakespeare, él dirá, pero por supuesto las 36. Es más, los 120 sonetos también. Si le preguntas a una persona sensible si ha leído a Shakespeare, suspirará profundamente y dirá, en eso estoy. Es una pequeña diferencia existencial que es distintiva de lo que significa, vamos a decir así, ponerse una escafandra para sumergirse y tirarse al agua de cabeza. Esto es lo que creo que es importante. Nunca la cultura, entendida como un afán de interrogación, de búsqueda, de replanteo, va a encontrar en el marco institucional la acogida apacible que lleva a identificar el estudio con una carrera. La palabra carrera es sospechosa, ¿no? Yo hice la carrera de filosofía. Ahora, después tuve que empezar a estudiar, porque Lógico. terminé cansado de la carrera. Carrera, las palabras no son inocentes. Sí, no, 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 no. ¿No? Un graduado, a mí mi padrino, Joana, se lo conté 1000 veces, cuando yo me gradué en filosofía, mi padrino, que valoraba tal vez mi trabajo, me dijo, lo felicito, es usted ahora un licenciado en generalidades. ¿Qué me quiso decir? Trate de no quedar atrapado en la fascinación por el fragmento. Si quiere entender la filosofía, recorra cada tanto un jardín. Si quiere entender un jardín, lea a San Agustín. Perdón por la rima. Fantástico, realmente Yo, fantástico. yo ¿Qué me decís? tengo un amigo que cuando al veterinario, ¿no? Pero un amigo de la infancia, que cuando le preguntaban por cómo va tu carrera, él decía, bueno, lo mío no es una carrera, lo mío es una caminata. Porque él Claro, se, to- muy bien, muy Claro. Él se bien. tomaba su tiempo, se tomaba su tiempo para estudiar, pero además lo disfrutaba y iba a un ritmo que le permitía decir, no, no, lo mío no es una carrera, es una caminata. Y me parece ¿Cómo da genial eso. eso? ¿Cómo dar por leído a Kant? ¿Cómo creer que un Fernando Pessoa o un Borges o un Neruda ya han sido leídos?
hay que volver a salvarse de la obviedad volviendo a ellos. tal Yo cual. muchas veces le digo a Ana, muchas veces cuando ensayamos, le pido por favor que toque una sonata de Bach, Ah, porque me trae de vuelta. la Bueno, chacona, y eso, la chacona de Bach, que está linda. las chaconas, bueno, las chaconas son para violín, ¿no? O para Ah, instrumentos sí, de pero cuerda, después la adaptaron, ¿viste? sí, también, pero hablando de la relectura también, y Sí, esto que decía Santiago recién, yo siempre pienso, por ejemplo, en la música pasa todo el tiempo eso, ¿no? Que vos escuchás a un intérprete, por ejemplo, tenemos el caso de Marta Argerich, ¿no? Con sus 80 y pico de años. Y ella tocando ahora a esta edad los conciertos de Beethoven que estudió cuando era muy chiquita, ella debutó con orquesta con el concierto número 1 de Beethoven. Y exacto. ahora, a los 80 y pico de años, lo sigue tocando, pero nunca es lo mismo. Y está ella en un estado de descubrimiento permanente que los pianistas nos admiramos. Cuando yo tengo una alumna mía, que ahora es colega y es, te diría, maestra mía, que empezó conmigo cuando ella tenía 6 y yo tenía 18 y ahora ella me enseña a mí, ¿no es cierto? El otro día me llama y me dice, Anita, acabo de escuchar a Marta tocando el 1 de Beethoven, no puedo creer lo que hizo, no puedo creer lo que hizo. Y entonces yo pienso, esta mujer lo toca esta obra hace casi 80 años, ponele 75 años, y siempre es nueva. Y todavía nos seguimos admirando de lo que ella descubre tocando esta obra, porque vos la Claro, que ves a la Marta evolución de tocando. ella la va demostrando también, es decir, cómo va Exactamente. cambiando su personalidad, y, por decirlo de alguna forma, es decir, todas las cosas que de alguna forma suscitan en ella sentimientos y ella pone todo. Siempre es nueva, Es siempre es fantástico. nueva. ¿Cómo se Claro, puede claro. ser nuevo? ¿Cómo se puede ser nuevo con un mismo texto? Con un mismo texto, porque ella no toca ni una nota de lo que escribió Beethoven, y sin embargo es nueva. Cada interpretación de ella es nueva. Es nuevo. Concierto de Beethoven, concierto de Tchaikovsky, lo que sea que ella hace, lo está recreando en ese instante en el que lo está tocando. Y si vos la escuchás en un ensayo un jueves, y el viernes la volvés a escuchar, es distinta, y el sábado en el concierto va a ser distinto, sin modificar absolutamente el texto. Entonces, bueno, Allí estás eso es la dando, creatividad. Que sí, estás decir, dando en el clavo de algo hermoso, Ana, que lo hemos hablado muchas veces. Después de un día no viene otro, viene un día que no hubo nunca. tal Cada cual. día es único. Lo que está diciendo Ana es que siempre o tocas por primera vez o no tocas. Yo cuando leo nuestro trío, nunca tengo la impresión de que ya leí lo que voy a leer, porque esa trampa me atrapa en la costumbre y le quita expresividad a mi voz. Para poder leer con expresividad, yo tengo que descubrir el texto cada vez. Es como un nombre querido, no se lo puede pronunciar por segunda vez, se lo pronuncia siempre por primera vez. Tal Como cual. decía Francisco Sí. Luis Bernardes, ¿te acordás? La ciudad sin Laura, cuando hablaba del nombre de Laura, me Ah, encantó. es claro, es claro. ¿Te acordás? Muy Me bien. gustaría hablar ahora un poquito del nuevo espectáculo de ustedes, que bueno, que se integra con Federico Muján, que lamentablemente hoy no pudo estar, este, porque realmente me parece interesantísimo y quería hacerte algunas preguntas, porque bueno, es de música, poesía y enseñanzas de pensadores judíos. Y creo, por lo que he estado pispeando por ahí, porque todavía no lo conversé con ustedes, que se remonta a Job, a Isaías, Ujú, ¿no es cierto? ujú. Eh, Bueno, Ana te va a dar algunos detalles musicales, pero nosotros concebimos esta obra
como un encuentro, una cita musical entre poetas y pensadores judíos con autores musicales que no necesariamente lo No, son, Tapia si Sola era bien, judío. claro, hay Sí, muchas melodías que no lo son. Pero nuestro propósito al crear esta segunda obra, a la que llamamos El Encuentro y que vamos a estrenar el el encuentro. próximo 2 Sí, el de 2 de noviembre en ahora, Rosario. noviembre, sí. En Rosario lo vamos a estrenar y a partir de allí espero que en varios lugares más. Esta idea fue totalmente independiente de las actuales circunstancias por las que está atravesando el judaísmo mundial y en particular la crisis de Israel en Medio Oriente. Lo que nosotros hemos querido celebrar es la palabra fundadora, la palabra bíblica en el sentido más sustancial del término, la del encuentro, la posibilidad de que la vida pueda ser celebrada a través de esa palabra que Borges tanto proyectó, que es el Aleph, el suspiro que da vida. Y así comenzamos a concebir lo que ahora ya está terminado, una obra que está integrada por 19 piezas, muchas de ellas solo musicales, otras de integración de poesía y música, otras solo de textos literarios. Pero solo para darte una idea del itinerario que seguimos en el plano de la integración entre música y poesía, cuando yo comienzo, cuando el espectáculo se inicia, yo leo un fragmento del libro de Job y Ana interpreta el andante del concierto italiano de Bach, mientras yo voy leyendo las palabras que Dios le dirige a Job, porque Job lo ha desafiado. Y entonces Dios lo Todo interpela eso, para claro, exacto. preguntarle. ¿Eh? Después ellos interpretan Astor Piazzolla, Tanti anni primi, y yo leo el poema de César Tiempo, Sábado Pleno. Hay también un hermoso poema de Manuela Fingeret que se llama Don Marcos, con música de Mac Bruch, el Col Nidrei, y así ella ahora te va a contar más. Pero lo que sí quiero decirte es que es un encuentro donde el dolor, la ternura, la terrible experiencia de ser un pueblo de sobrevivientes y la hermosura de vivir celebrando la vida aparecen a lo largo de todo lo que hacemos. Y que las interpretaciones de mis compañeros, esto ya corre por cuenta mía, son una fiesta para mí, una Santiago, vos concebiste o concibieron acto ustedes íntimo de esto todo antes del poeta. conflicto que está viviendo y que no tiene, vos me decís, nada que ver. Ahora, qué anticipatorio que fue que justamente ustedes ponen a Martin Buber, un filósofo que yo admiro muchísimo, y que precisamente él es el del diálogo, el que habla en la filosofía del diálogo. Y justamente antes, muchísimo antes de todo este desagradabilísimo y terrible conflicto que se ha desatado, de esta guerra espantosa, él hablaba del diálogo entre palestinos y judíos. Qué notable, ¿no? Que justo ustedes lo pusieron ahí, a Martin Buber. Todo gran pensador es un pensador del encuentro. Ningún pensador grande aspira a otra cosa que a extender la mano y estrechar en su mano la mano del otro. Esto es indispensable para que uno se pueda reconocer a sí mismo. Justamente el espectáculo lleva como nombre el encuentro, El no encuentro. solo para honrar a Martin Buber, sino porque nuestra convicción es que nosotros tres nos encontramos y el encuentro de nosotros tres es una celebración de los que se encuentran. Decime una cosa, ¿es cierto que el Talmud en alguna parte dice que hay la puerta de un templo que se abre con una canción? Porque eso lo leí Sí, en alguna parte. es verdad, es verdad. Es que lo que quiere decir Pero buenísimo. canción no solo significa melodía, sino la posibilidad de que quien escuche, encuentra en la música el verdadero rostro de Dios, que no tiene forma. Decime, bueno, más o menos cuéntenme un poquito cómo es la estructura de este espectáculo que Ana te va a contar. se estrena ya.
Estrena en Mira, si Rosario, en hablamos, el Jockey Club de Rosario, ¿no? sí, sí, sí. Si hablamos de estructura, la estructura es, el esqueleto es un poco similar al de la travesía porque Eh, tenemos tanto piezas donde estamos juntos, hay piezas donde estamos Santiago y yo, hay piezas donde estamos Federico y yo solos, hay piezas, o sea, se dan todas las combinatorias posibles en un trío. Hay Clara piezas Schumann donde está pusieron, Santiago solo. ¿Cómo? de Clara Schumann, ¿no? No, Clara Schumann no hemos puesto en esta oportunidad Ah, porque todavía, digamos, ensayamos como funcionó en la travesía también, o sea, sí, fuimos buscando y luego fuimos descartando algunas posibilidades que luego se irán sumando también. La travesía Claro. tuvo un primer programa que después algunas piezas las fuimos descartando, intercalando con otras nuevas, o sea, digamos, una pieza viva. Cada espectáculo es una pieza viva donde no queda cristalizado el primer ensayo, el primer programa, sino que, bueno, vamos, lo tocamos, lo probamos, de repente decimos, uy, me gustaría incorporar esto, me le van gustaría incorporar este incorporando, autor, claro. y le vamos incorporando cosas. En esta nueva, digamos, en este primer encuentro, eh, bueno, lo configuramos de esta manera. Hay piezas, como te decía, donde estamos los tres, piezas donde estamos cada uno solos, piezas donde combinamos Santiago y yo, o combinan Federico y Santiago, o donde combinamos Federico y yo. Digamos, esa sería un poco la estructura general. Pero después seguramente va a ir variando. Iremos probando las piezas donde nos sentimos más cómodos, donde el público se siente más cómodo. Hay también discusiones entre nosotros cuando vamos ensayando, que son muy ricas, donde de repente uno dice, uy, no, esto me parece muy largo. Y entonces otro dice, no, no, a mí me gusta y esto yo prefiero que sea así y prefiero que sea largo. Y entonces se dan las discusiones ricas de cualquier equipo donde, Sí, lógico. No, bueno, donde todos cada, aporten y donde es enriquecedor es, ese cambio de idea, ¿no? exactamente, donde cada uno tiene su personalidad y va defendiendo lo que le parece, eh, lo que le parece más rico. Y entonces, bueno, eso es una cosa que a mí me encanta. A mí, yo no escapo nunca a la discusión, a mí me encanta discutir. Y me encanta discutir con Santiago y me encanta también los aportes de Federico y me parece que de eso después salen cosas donde uno se ve modificado también en su postura y se ve enriquecido con el aporte de los Algo que no otros. advertiste en el momento y el otro te lo hace ver, ¿no es cierto? Pensar, digo, Exactamente, que ustedes empezaron por streaming con La Travesía y después han ido a muchos lugares del país donde ha tenido un éxito resonante, ¿no es cierto? Qué fantástico. Bueno, ahora es más Sí, libre porque directamente empiezan en vivo y en directo, ¿no? ahora se sí, incorpora, aquí, Elvi, una... Ah, perdón. no, No, te se escucho. incorpora la prosa, que si bien en la Eh, travesía teníamos una carta a Mozart, ahora se incorpora la prosa, que es mucho más desafiante también por el largo, por la exigencia que tiene. melódica. Claro, y la exigencia que tiene en cuanto también a lo que es un texto filosófico, ¿no? El de Martin Buber es un texto filosófico, pero a la vez es tan hermoso, digamos, a mí me penetran la belleza de las palabras mientras voy tocando, no necesariamente me voy en ese momento a poner a pensar lo que significa el texto, tal vez me acerco al texto en otra oportunidad, en silencio, pero la conjunción de lo que se da en este caso en particular, en esta pieza de Buber con la música, a mí me van penetrando, como se lo Ah, contaba hoy sí, a me alguien, imagino. esas palabras como pétalos de rosa me van Ay, qué cayendo, lindo. claro, Lindo yo figura. concentrada en mi música y esas palabras me van cayendo como pétalos y las voy oliendo y Digo, las voy digo, digo sintiendo. sin ánimo de interrumpirla, sino de ejemplificar lo que ella toca.
ella toca el claro de Luna de Beethoven mientras yo leo a Schubert. Cualquier oyente que Que tiene, sepa de Y no oigo bien. cómo, perdón, no te Tengo quiero que- interrumpir, que Sí, tiene un contenido emocional, además de así la sí, es. belleza, no, lógico. digamos, tiene un contenido emocional con el cual hay que lidiar también en la pieza sola. Si bien la pieza de Buber tiene un contenido intelectual muy profundo, con el cual hay que lidiar, digamos, la pieza de Beethoven tiene un contenido emocional muy hondo. Entonces, a mí me parece que la persona puede elegir qué camino tomar si uno le resulta demasiado árido. Si el intelectual le resulta demasiado árido, bueno, se puede ir al terreno de las emociones, ir y venir si es que no puede abarcar la totalidad de la propuesta, ¿no? En ese sentido me Bueno, parece ahí, que claro, ahí lo que dice Ana es muy interesante para mí como lector, porque yo ahí trato de ser fiel a una enseñanza de uno de los heterónimos de Pessoa, de Ricardo Reis, que decía lo siguiente en un poema: lo que en mí siente está pensando. Y yo trato de que eso irrumpa en la lectura de Buber, porque el de Buber es un pensamiento estremecido. Es impresionante. No es un... Esto es fundamental, es un enorme desafío para mí, como actor, digamos, poder traducir la temperatura de 38,7 que hay en la prosa de Martin Buber. Y sí, no me cabe duda porque vos tenés, además de ser un genio en todo lo que haces, tenés, sos muy seductor en la forma de hablar, de transmitir, sabés transmitir. Yo he conocido gente que es brillante, pero que no sabe transmitir. ¿Viste? Cuando vos lo escuchás, mm, no te conmueve. En cambio, Santiago tiene ese don, además, mm, ver conmover al oyente, ¿no? Díganme, chicos, ya has llegado un poco al término de esta charla. ¿Qué le dirían ustedes a la gente que quiere cumplir un sueño y que, bueno, por un motivo u otro, porque, a ver, qué le diría a cada uno de ustedes a alguien de cualquier edad, que quiere cumplir su sueño? ¿Qué le dirían? ¿Qué consejo le darían? ¿Eh? A ver, Anita. mm. Bueno, que para cumplir cualquier O Santiago, sueño, los dos, quiero. No, no hablemos a bueno, coro porque vamos a decir lo mismo, pero seamos sucesivos. bueno, cada uno con su estilo, vamos a ver. Yo diría que, bueno, primero tiene que haber un deseo profundo, una pasión, ¿no? Para realmente concretar un sueño, cumplir un sueño. Tiene que existir ese motor que es la pasión, el deseo, y después tiene que haber coraje, porque si no hay el coraje, no es posible. Todo queda en la dimensión de la fantasía. Y La ahí, intención. bueno, claro, hay mucha gente que permanece en la fantasía y con eso se contenta. Pero para realmente cumplir un sueño tiene que haber coraje, tiene que haber la posibilidad de arriesgarse, ir a por él con esa pasión, ¿no? Tiene que haber varios ingredientes. En definitiva, el amor es un motor que mueve hacia, Desde ¿no? ella. No queda en el terreno de la fantasía, sino que concreta y va hacia la consecución del deseo, digamos. Eso sería para mí. Dante Alighieri estuvo a punto de sentirse citado recién por vos. El amor que mueve el sol y las demás estrellas. Yo no agregaría una sola palabra a lo que dijo Ana, porque remite precisamente a eso. El deseo, el sentir que uno es capaz de advertir que debe renacer incesantemente a través de la búsqueda de sí mismo. No se trata de llegar, se trata de volver a partir. Me encantó, me encantó. Muy lindo. Me gustó mucho. Chicos,
nos tenemos que despedir. Les agradezco muchísimo, muchísimo. Esto ha sido un honor enorme para mí. Les agradezco de todo corazón porque ha sido tan ilustrativo, tan lindo, tan enriquecedor todo lo que nos han dado a mí y a las personas que los escuchan. Así que les agradezco muchísimo y bueno, los comprometo para después, porque quiero saber a ver qué pasa. Yo lamentablemente no puedo ir a Rosario, pero bueno, lo van a dar acá Pero seguramente. no va a faltar oportunidad. Nosotros te agradecemos tu sensibilidad, tu interés, esa capacidad de ser tan hospitalaria, no solo lo que preguntas, en tu actitud, como si formaras de hecho parte de aquellos que integran esta tribu de la que hablamos, los desvelados, que quieren aprender a reconocerse y no terminan de saber quiénes son. Gracias, Santiago, gracias, querida. ¿Mm? Los quiero mucho. Mu- ¿Mm? Muchísimas gracias, Elvi. Es muy lindo conversar con vos también, porque así como Ay, decía gracias, Santiago, hablaba Anita, querida. de tu hospitalidad. Es una hospitalidad rica, rica, porque sabes de lo que hablas y sabes de lo que preguntás, así que Así es es. muy hermoso conversar Mm. con vos. Gracias y Bueno, hasta nos Y pronto. hasta Hasta la pronto. próxima. nos despedimos. Me encantó estar con ustedes. Los admiro, Igualmente. los quiero. Bueno, y les auguro el mayor de los éxitos para este nuevo emprendimiento que no dudo que van a tener un éxito fantástico, porque realmente además es algo muy original lo que ustedes hacen. Mm. Yo creo que es único, ¿no? No conozco yo otro espectáculo así de esta naturaleza donde se conjugue una cosa tan maravillosa como esa música y esos pensamientos o el arte en forma de poesía. Así que bueno, el mejor de los éxitos para ustedes y hasta muy Bueno, pronto. Hasta muy pronto. Chao, muchas querida. Que estés gracias. Un muy beso bien. grande. Adiós. Me Hasta despido Chao, pronto. chao. yo de los oyentes. Les agradezco muchísimo los mensajes que me hacen llegar, tanto alabanzas como críticas, porque eso es lo que nos hace crecer. Y les pido, por favor, que lo publiquen, porque esas cosas me las mandan a mí o por WhatsApp, y realmente si lo ponen en la página, eso enriquece la opinión de ustedes, enriquece el diálogo que hemos tenido. Bueno, hasta la próxima. Chao. Adiós. Chao. Chao, chao.